Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con la sesión que vimos ayer sobre la epistemología y su relación con el sistema probatorio en México, ¿no? Sobre todo en la materia electoral. Ahora vamos a ver también cómo es que se ha desarrollado estos nuevos criterios que han emitido los tribunales, porque también todas y todos ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué los tribunales también tienen pues esas facultades, ¿no? Para pues ir más allá de la ley y determinar, por ejemplo, como lo vimos ayer, si la documental pública tiene valor probatorio pleno o no, inclusive porque tienen atribución los tribunales, pues para decir, por ejemplo, que los testigos de grabación, pues sí son pruebas con valor probatorio pleno, sin que así lo señale la ley. Para esto, pues hay diversas corrientes para la interpretación jurídica. Acuérdense que la interpretación jurídica, pues quiere decir que las juezas y los jueces van a decidir qué norma aplicar o cómo interpretar esa norma. A lo mejor algunos le dan una interpretación distinta a esa norma, pero la interpretación deberá de ser siempre, ya lo hemos visto también, por relacionada con la protección de las personas, con la protección de los derechos humanos. Entonces, muchas veces cuando la ley no está actualizada, cuando la ley ya no es vigente, lo que tienen que hacer entonces los tribunales es hacer ajustes a esa legislación, tratando de interpretarla conforme a lo que señala la Constitución, con disposiciones más actuales que tengamos en la Constitución o con disposiciones más actuales que tengamos en los tratados internacionales. Antes, pues desde hace mucho tiempo, pues en un Estado constitucional democrático de derecho, pues se decía que, y se aplicaba siempre el criterio formalista. Como les dije ayer, pues si presentábamos una demanda en materia penal, habría que revisar qué dice el Código Penal y con base en las disposiciones del Código Penal, pues presentar nuestra demanda y entonces después resolvía el tribunal también conforme a lo que señalaba el Código Penal, es decir, en un sistema de normas jurídicas cerrado donde solamente podíamos ajustarnos directamente a lo que dice la ley. Por eso también ha cambiado este tema probatorio, porque antes había que ajustarse a lo que decía la ley, a lo que decía el código, lo que decía el código civil, el código penal, el código electoral, y si estos señalaban entonces que la documental pública tenía valor probatorio pleno y las demás no, pues así tendría que ser y tendría que ajustarse a lo que dice la legislación. Era muy cuestionado un tribunal cuando se salía de este criterio formalista. Por eso las abogadas y los abogados pues estaban acostumbrados a presentar sus demandas con base en la legislación y quizá alguna jurisprudencia por ahí, pero no iban más allá de lo que decía directamente un código. El jurista siempre era o veía el derecho como un sistema cerrado y un sistema coherente y no entraba a resolver lo que se llaman no antinomias o las contradicciones entre la propia ley o las contradicciones de esa ley con otra ley o las contradicciones de esa ley con la Constitución. No entraban ahí ni quienes presentaban la demanda ni los tribunales que resuelven. Entonces, por eso pues era cerrado el sistema y entonces el catálogo de pruebas que se tenían, pues así se tenían que valorar y no podíamos ir más allá. El operador jurídico entonces tendría que ajustarse a la ley en atención a lo que señalaba también la Constitución. Pero fíjense que en materia electoral fue los tribunales electorales los que empezaron a impulsar que había que irse más allá muchas veces de lo que establecía directamente la ley. Y esto permeó también en otras materias, no solo en la electoral, también en otras materias se empezaron a revisar los códigos, porque como lo había señalado, pues cuando se creó la materia electoral, pues la única prueba que se podía admitir era la documental pública. Esta que tiene valor probatorio pleno, era conforme a la legislación electoral la única prueba que se podía presentar. Sin embargo, los propios partidos políticos fueron los que acudían al tribunal y le presentaban otra serie de pruebas, sobre todo
en materia electoral, pues nace esta figura muy importante de la prueba, ¿no? O este tema muy importante de la prueba técnica, que la ley ni siquiera puede señalar, pues qué pruebas técnicas se pueden recibir y qué pruebas técnicas no se pueden admitir en un asunto, pues porque las pruebas técnicas van cambiando con el tiempo y van cambiando con la tecnología. Entonces, con la reforma a los códigos electorales procesales, pues se dijo también, se admite la documental privada, y después se dijo, y también se admiten las pruebas técnicas, señalando que las pruebas técnicas son el avance de la tecnología. Y seguía cerrado el sistema en cuanto a la confesional y a la testimonial, porque la confesional y testimonial, pues en materia electoral siguen siendo todavía señalando el código que todavía se pueden presentar, que solamente se pueden presentar junto con la demanda. Todavía no hay un código, no sabremos en el futuro, pero actualmente todavía no tenemos un código electoral donde dice que se puede realizar audiencias de desahogo de la prueba confesional o audiencias para desahogar la prueba testimonial. Todavía no estamos en eso, porque bueno, cuando se realizaron estos códigos y se plasmaron estas normas en el código, pues se decía y se sigue diciendo que no da tiempo en materia electoral de desahogar estas pruebas. Pero se creó, les digo, la documental pública y también se creó la famosa prueba técnica. Pero entonces los tribunales empezaron a resolver asuntos con pruebas técnicas antes, inclusive, de que se incorporaran en la ley. Y luego la ley no nos dice exactamente qué pruebas técnicas. Y entonces el Tribunal Electoral empezó a señalar cuáles son las pruebas técnicas y qué se entiende por las pruebas técnicas. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Tribunal Electoral, no estoy seguro, pero sí quizá el Tribunal Electoral fue el primer tribunal en México que se alejó de este criterio formalista y asumió un criterio progresista y cambió radicalmente la manera de interpretar las normas y de revisar las leyes por parte del Tribunal Electoral, porque dejó atrás el criterio formalista y dijo, no, yo me voy a ir al criterio progresista, donde voy a revisar cuáles son los principios constitucionales, cuáles son las directrices que están en la Constitución y cuáles son los valores que están en la Constitución. Y si no están en la ley, lo que voy a hacer yo como tribunal es interpretar directamente la Constitución. Y esto impactó también en el sistema probatorio, porque les digo, se crearon pues, las pruebas técnicas y luego el tribunal empezó a admitir todo tipo de pruebas técnicas. Y el tribunal pues realmente a la fecha señala que cualquier avance de la tecnología puede ser una prueba técnica. Y los propios partidos políticos empezaron a presentar ante el tribunal una serie de pruebas técnicas, pues que nadie pensaba que se iban a presentar ese tipo de pruebas y se presentaron. Por ejemplo, por ahí de 2009, 2010, no recuerdo exactamente las fechas, 2011 y ya quedó muy claro en el 2012, empezaron a presentarse como pruebas ante los tribunales electorales, pues estas famosas tarjetas, ¿no? Con dinero adentro. Las famosas tarjetas Soriana también tenían puntos. Unas eran tarjetas que tenían dinero, ¿no? En la tarjeta. Y se repartían, se decía que se repartían en las elecciones. Los partidos se defendían y decían, no, es que estas tarjetas son para los gastos que tienen que hacer los representantes de los partidos o los gastos que tiene que hacer el propio partido durante el proceso electoral, pero en algunos otros casos no, sí se repartían a las personas. Algunas solamente eran promesas y se decían, aquí te doy la tarjeta y si yo gano la elección, pues cuando gane la elección le vamos a poner dinero a esa tarjeta. Y en otros casos, pues se repartían, por ejemplo, tarjetas Soriana con puntos. Y eso se ofrecía al tribunal. Pero entonces imagínense que ustedes tienen un tribunal y les ofrezcan como prueba una tarjeta Soriana y digan, es que se compró el voto. Y entonces, como sucedió en la elección de Veracruz y en la elección presidencial, llegaron cajas llenas de tarjetas Soriana que se ofrecieron como pruebas. Pero en primer lugar, ¿qué prueba es esta, no? El primer lugar que hay que ver. ¿Es una prueba técnica?
Pues es que si revisamos el código, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, pero como les digo, el tribunal atendiendo a este criterio progresista, pues admitió esas pruebas y las revisó. A lo mejor otro tribunal que fuera muy formalista dice, esta no puede ser una prueba, no se puede ofrecer como prueba, no la admito, no la reviso, no la valoro. Pero el tribunal sí admite a la fecha todas estas famosas tarjetas, ¿no? Y luego hay otro problema. ¿Tiene puntos o no tiene puntos? ¿Cómo vamos a saber en un tribunal si una tarjeta tiene puntos o no? Y entonces viene otro problema de la legislación que poco a poco el tribunal ha ido señalando que debe haber excepciones a este tema, que es el de la prueba pericial. Todos los códigos electorales en el país señalan que la prueba pericial no puede admitirse durante los procesos electorales. Nada más si no hay proceso electoral, porque no da tiempo de desahogarlo. Bueno, está muy bien, pero entonces si me llega una tarjeta Soriana, ¿quién me va a decir si tiene puntos o no tiene puntos? Pues un especialista, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahorita la legislación dice, si es factible que el tribunal pueda desahogar la prueba, se desahoga. Si no es factible que el tribunal pueda desahogar la prueba, no se desahoga. Pero si atendemos a principios constitucionales y a normas convencionales, lo que tendría que hacer un tribunal es desahogar la prueba. Y si no lo puede desahogar directamente el tribunal, pues contratar al perito o a la persona autorizada que pueda desahogar esas pruebas. Sin embargo, les digo, la ley está acotada y poco a poco, a través de diversos criterios del tribunal, es como se va abriendo este tema de la ley y cómo el tribunal empieza a revisar pruebas que pues no se podrían muchas veces admitir, ¿no? Y luego también el sistema electoral, el sistema probatorio, pues tenía varias inconsistencias que yo no sé si quedaron mejor o quedaron peor después de la elección del 2012 y después de la reforma electoral del 2014. Porque fíjense, en el 2012, como les decía, se ofrecieron como pruebas tarjetas Soriana. Luego se ofrecieron como pruebas tarjetas de otro banco. Luego se ofrecieron como pruebas, pues, unos animalitos ahí que les conté que se ofrecieron ahí como compra del voto. Se ofrecieron como pruebas unas estufas, unos paraguas, unos costales de cemento, unas láminas para techo de casa, ¿no? Y entonces la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿todas esas pruebas se pueden admitir? En el catálogo de pruebas, en los códigos electorales viene una lámina de techo, puede ser una prueba de compra del voto. Un paraguas puede ser una prueba de compra del voto, ¿no? Todo esto, una bicicleta, una lavadora, todo eso pueden ser pruebas y se tienen que admitir como compra del voto. Pues en el 2012 se admitieron todas esas pruebas. Y luego decía el partido, mira, con estas te ofrezco estas pruebas para que te enteres, tribunal, que se compró el voto. Y venía otro gran problema de la legislación que todavía no está resuelto de una forma eficaz. Ahorita vamos a ver por qué. Pero fíjense, llegó el partido y dijo, mira, aquí te ofrezco todas estas pruebas de que se compró el voto. Y luego llegó el tercero interesado, o sea, el que ganó la elección, y le dijo al tribunal, no es compra del voto. Yo como partido político tengo derecho a repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Porque la ley dice que los partidos políticos con su financiamiento público pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Entonces esto no está prohibido. Y fíjense, y luego dice el partido, lo que está prohibido es que los entes de gobierno, o sea, el gobierno federal, el gobierno local o el gobierno municipal, reparta despensas o reparta algún producto durante la campaña. Porque eso sí, pues se podría entender como compra del voto por parte de algún partido, por parte de algún ente del gobierno, ¿no? Algún nivel de gobierno, ya sea el federal, el gobierno federal pues no puede repartir nada durante las campañas, el gobierno estatal tampoco y tampoco el municipal.
pero los partidos políticos sí pueden repartir propaganda utilitaria. Entonces, ¿puedes repartir paraguas? Sí. ¿Puedes repartir láminas de cemento? Sí o no. ¿Se pueden repartir despensas? Sí o no por los partidos políticos. ¿Se pueden repartir chamarras, gorras, reglas, lápices, cuadernos por parte de los partidos políticos? Sí o no. Pues sí se podía, porque ya se revisó en el 2012, de entrada se revisó el término, ¿no? ¿Qué entendemos por propaganda utilitaria? Entonces se revisó el término porque estaba ahí en el código ese término de propaganda utilitaria y resulta que propaganda utilitaria quiere decir que es aquella donde se promociona un partido político y se promociona una candidatura, o sea, la imagen de una persona, en algún producto que es útil para el que lo recibe. Vean lo que quisieron hacer los legisladores con esta propaganda política. Los legisladores, la intención de las legisladoras y los legisladores era que lo que repartieran los partidos políticos como propaganda fuera útil para las personas que lo reciben. Porque antes, si se acuerdan, hace muchos años la propaganda política eran volantes. Pues, ¿a quién le va a servir un volante? Ya me lo dieron. ¿Cuánto costó? No me va a servir para nada. Luego, ¿qué más se hacía? Se pintaban todas las bardas que se podían. Se ponían todos los espectaculares que se podían. Iba uno en la carretera y veía espectaculares, veía bardas pintadas. Muchas veces hasta se veían piedras muy grandes pintadas con el emblema del partido y la propaganda del partido. Entonces, para solucionar esto, las legisladoras y los legisladores pensaron, no, pues hay que ponerle utilitaria para que la verdad, la propaganda, pues le beneficie al que la recibe y no se pierda ese dinero nada más pintando bardas y contratando espectaculares que costaban mucho dinero. Y entonces le pusieron ahí propaganda utilitaria, pero entonces salió que empezaron a repartir tinacos, estufas, bicicletas, lavadoras, cuadernos, paraguas, chamarras. Y entonces llegaron, nos dijeron compra del voto. Y entonces había una bodega en la sala superior en el 2012 llena de esas pruebas. Todas eran pruebas que se presentaron como compra del voto. Pero finalmente, una vez analizadas y valoradas todas estas pruebas, pues se llegó a la conclusión de que no era compra del voto porque no había una prohibición legal donde un partido político pues no pudiera repartir cuadernos, no pudiera repartir gorras, no pudiera repartir chamarras, no pudiera repartir. Fíjense cómo hay que analizar toda la ley. Pues sí se puede porque es propaganda utilitaria. ¿Cuál era el requisito? Que viniera la emblema del partido político y el nombre o la imagen del candidato. Fíjense, luego por ahí vi unas despensas donde estaban envueltas en un papel, donde ese papel tenía el emblema del partido y la imagen del candidato. Por lo tanto, esa propaganda de esas despensas que venían envueltas era propaganda utilitaria, porque le iba a servir esa propaganda al que recibía esa propaganda. Porque esto de las despensas es como un clásico de compra del voto, que siempre decimos, mira, se están repartiendo despensas, se está comprando el voto. No, los partidos sí podían. Los que no pueden es el gobierno, ojo, eso no se les pasa. El gobierno no puede repartir nada en un proceso electoral, pero los partidos sí. Entonces, todo esto que se cuestionó en el 2011 y más en el 2012 con la elección presidencial, entonces las legisladoras y los legisladores dijeron, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No es posible que anden repartiendo o rifando tinacos, estufas, bicicletas, de todo. Está bien que sea propaganda utilitaria la que utilicen los partidos políticos durante las campañas, porque acuérdense, ¿en qué más se gastaban su dinero los partidos políticos antes del 2007? Todo era propaganda, porque los partidos decían, yo voy a ganar la campaña con propaganda política. ¿En dónde se iba el 70-80% del dinero de los partidos políticos en las campañas? En radio y televisión. Ahí hasta luego se quedaban con deudas de lo que les costaba la propaganda política en radio y televisión. Pero también acuérdense que vino la reforma 2007, donde todas las televisoras y las radiofusoras le impugnaron, pero como era una reforma constitucional, pues acuérdense que la constitución no se puede impugnar, las normas constitucionales no se pueden impugnar, no podemos decir esta norma constitucional es inconstitucional, ¿no?
la única norma que no le podemos mover ni una coma es a la Constitución. Entonces viene la reforma, se cambia la Constitución y se dice ya nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Ahí sí va todo el dinero de los partidos, porque luego, por ejemplo, vimos varios casos en el 2006 donde se contrató propaganda política todavía en televisión y resultaba que un partido político el minuto le costaba 10 pesos, por decir un ejemplo, y otro partido político el minuto le costaba 100 pesos. Y otro partido político le decía a la televisora, contigo no voy a contratar de plano. Entonces, ¿cómo iba a haber equidad en la contienda si un partido le vendían el minuto en un precio, al otro en otro precio, y luego los partidos con tal de salir en la televisión, pues se iba ahí todo su financiamiento público, y luego el candidato a presidente le decía a los senadores y a los diputados, pues ustedes con su dinero, con su financiamiento público, contraten propaganda política, pero donde la imagen sea la del candidato a presidente. No la de ustedes senadores, no la de ustedes diputados. Va a salir abajo de la propaganda. Esta propaganda fue pagada por las candidatas y los candidatos a diputados, pero el que sale en la imagen es el candidato a presidente. Todo eso pasó en el 2006. Entonces, en el 2007 se dijo, no se va a contratar nada en radio y televisión. Está prohibido. El INE va a repartir los tiempos que le corresponden a cada uno de los partidos en radio y televisión y va a ser en forma gratuita. O sea, en pocas palabras, se les cayó el negocio a las radiodifusoras y televisoras, que ellas mismas decían cómo se gastan dinero los partidos políticos en las campañas, pero nunca decían que todo el dinero se iba a las televisoras y a las radiodifusoras. Les digo, en el 2006 los partidos políticos se gastaron aproximadamente un 70-80% de su financiamiento en eso. Pero bueno, vino la reforma 2007 y ahora a partir de las elecciones de 2009, eso es gratuito. Hasta este 2021, los partidos políticos que compitieron, el INE les dijo, a ti te tocan tantos minutos, a ti tantos minutos y a ti tantos minutos. Y durante todo el horario de la televisión, por ejemplo, porque antes también los precios en radio y televisión eran muy distintos. Si yo contrataba, por ejemplo, un minuto, se llamaba creo que AAA, donde había mayor audiencia en la televisión, que era por ahí de las 10:30 de la noche, pues me costaba carísimo un minuto. Pero si lo contrataba a las 3 de la mañana, pues era muy barato ese minuto, ¿no? Bueno, con la reforma 2007 se dijo, en todo el horario va a haber propaganda política de los partidos políticos, ¿no? Que eso también ya habrá que revisarse, porque ya ven que tenemos una campaña y nos cansamos de ver propaganda política a todas horas. Pero bueno, esa ya era gratuita. Entonces ahí ganaron un poco los partidos políticos porque dijeron, ah, mira, ya para este 2009 ya no tengo que gastar en radio y televisión. Entonces me voy a ahorrar a 80% de lo que me gastaba. Ahora, ¿qué están haciendo los partidos políticos? A partir de 2009 dijeron, pues vámonos a la propaganda utilitaria. Y mucho del financiamiento público de los partidos políticos se lo gastan en la propaganda utilitaria, porque así dice la ley. Y entonces en el 2011 y en el 2012, pues repartieron todo tipo de propaganda utilitaria, como les platicaba, ¿no? Entonces viene la reforma de 2014 y en la reforma de 2014 se dice, no, es que hay que ajustar esto. Porque todavía preguntamos en el 2012, el tribunal investigó si el INE tenía alguna lista en el 2012 de la propaganda utilitaria que se podría repartir en las campañas por los partidos y cuál no. No había ninguna lista, no había ningún acuerdo. Entonces entendía que los partidos políticos podían repartir cualquier tipo de propaganda utilitaria. Sí, buenas tardes, Jorge, adelante. Hola doctor, buenas tardes. ¿Qué Era tal? para preguntarle dos situaciones. Sí, adelante. Ayer usted dijo de los testigos de grabación. Sí, Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, Morena sigue haciendo propaganda político-electoral. Va a haber elecciones extraordinarias y a mí sí me gustaría meter mi procedimiento especial sancionador como ciudadano para efecto de que pues dejen de entorpecer el proceso electoral aquí.
Mi otra pregunta, hay una figura que se llama clientelismo electoral que se encuentra en el reglamento de fiscalización. Generalmente, cuando me toca hacer procedimientos especiales sancionadores, cuando reparten despensas o o algo, productos incentivos para el campo, los mismos partidos políticos o los candidatos, en ese aspecto sí ataco eso, el clientelismo electoral que se pudiera generar por la entrega de estos incentivos. Pero Sería ¿quién los todo. entrega, Rodrigo? ¿Mandé? ¿Quién los entrega estos incentivos? A veces los entregan los mismos candidatos. Ah, ya. Ok. Muy bien, Jorge. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, el PES sí lo puedes presentar en cualquier momento y ojo, pues como te decía, puedes tú solicitar un testigo de grabación al INE y decir, oye, yo vi en la televisión que salió esta propaganda o yo vi que estaban haciendo este proselitismo electoral y salió en la tele, salió en el radio, presentas el PES. Acuérdense que el PES es la primera, o sea, el procedimiento especial sancionador es la primera instancia que vas a presentar y el PES puede provocar lo que se llama o puedes solicitarle tú también a la autoridad las medidas cautelares. Si tú ves algo que está saliendo en la televisión y que está prohibido, presentas el PES y entonces inmediatamente al día siguiente puede dictar el INE medidas cautelares y bajar inmediatamente esa propaganda del radio y la televisión. Se tenga razón o no, se dicta la medida cautelar y se baja esa propaganda inmediatamente. Ya después, si se tiene razón, pues se sancionará a los responsables de esa propaganda. Si es que se puede advertir quiénes fueron los responsables, pues serán sujetos a una sanción. Entonces, todos pensamos que el FES, esa es su única función, ¿no? Dar de baja las medidas, dar de baja esa propaganda y luego sancionar a los responsables, pero no. El PES también, muchas veces cuando se solicita después, por ejemplo, que se anule esa elección, el PES va a servir como una prueba de que hubo irregularidades durante la preparación de la elección, que hubo irregularidades durante la campaña, y entonces el PES también nos va a funcionar para eso. Entonces, como dice Jorge, se puede presentar en cualquier momento y cualquier persona puede presentar el PES. El PES nació solamente, cuando nació, fíjense, solamente lo podían presentar los partidos políticos. A la fecha ya cualquier persona puede presentar el PES, pues para detener de alguna forma algunas irregularidades que están sucediendo en el proceso electoral. Y si ya después se pierde la elección, pues eso va a servir de antecedente, ¿no? Nada más hay que tener mucho cuidado con ese PES. ¿Por qué les digo esto? Porque la materia electoral es distinta a otras materias. Y es lo que luego me dicen muchas abogadas y abogados penalistas o en materia civil o laboral, es que me dicen, es que ¿sabe qué, profesor? Es que lo electoral es totalmente distinto. Y nosotros luego queremos traer criterios de la materia civil y criterios de la materia penal a lo electoral y no nos funciona. ¿Y a qué me refiero con esto? Ojo, fíjense, el PES es un procedimiento especial sancionador, lo vamos a presentar, a lo mejor se advierte ahí una irregularidad en el proceso electoral. Algo que estaba prohibido se hizo. Pero ojo, fíjense, yo al presentar el PES voy a crear una prueba en la campaña electoral. Miren, aquí tengo la prueba y ya sancionaron a los responsables, ¿no? Y sí se sucedió esta irregularidad. Nada más que yo voy a acreditar en ese PES a lo mejor que ya existió la irregularidad y que quizá esa irregularidad que existió al presentar yo mi PES y resolver y que se resolvió, se acreditó esa irregularidad y a lo mejor esa irregularidad tiene tal magnitud que afectó el resultado de la elección, como les decía al principio. Y entonces ese PES o varios PESes que se presentaron pueden provocar que se anule la elección también. Pero ¿a qué me refiero con la distinción en la materia civil y penal? Que si yo voy con un abogado o a un despacho en materia civil, pues les voy a decir cuál es el problema que tengo para que me lo resuelvan. Por ejemplo, me quiero divorciar y entonces el abogado o la abogada en materia civil me va a decir, pues se encuadra en esta causal tu proceso y te vamos a divorciar con base en esta causal. Ya no hay ningún problema. Si voy al abogado penal, no, pues que atropelló una persona aquí en la esquina. Bueno, pues ya tengo el amparo y no sé qué. Y tú no te preocupes, no va a haber problema.
pero ya sabe el abogado penalista o civilista qué tiene que hacer. Aquí en materia electoral, porque tenemos que tener mucho cuidado con el PES y con todos estos antecedentes que vamos formando durante la campaña. También podemos ir a la fiscalía y presentar una denuncia por delito electoral, por ejemplo. Y la fiscalía va a empezar a investigar si hay delito electoral o no. Y a lo mejor sí existe un delito electoral, pero además eso también puede afectar el resultado en la elección. Todo eso puede pasar con el PES y con las denuncias que presentemos y con las quejas también que presentemos, ¿no? Pero ¿qué pasa en materia electoral? Que imagínense que ustedes presentan un PES, otro PES, 5 PESes, 5 procedimientos especiales sancionadores, y que les diga el INE, sí se acreditó la irregularidad y vamos a sancionar a los responsables, ¿no? Y después ganen la elección. Ustedes que presentaron esos 5 PES y esas 5 denuncias ante la fiscalía, luego ganan la elección. ¿Saben quién va a utilizar esos procedimientos especiales sancionadores? Los va a utilizar el segundo lugar, ¿no? O el tercero o el cuarto. Y entonces son pruebas que nosotros fabricamos y que está ahí la evidencia y que ya no nos podemos desistir porque es materia electoral, que van a utilizar nuestra contraparte. Entonces no es como en el civil, que me desisto y se acabó el problema, o no es como en el penal, que me desisto de la denuncia y no, acá no me puedo desistir porque es materia electoral y todo lo que se resuelve en materia electoral pues afecta a toda la elección, no solamente el que presentó el PES, sino a todos nos va a afectar esa irregularidad. Entonces no me puedo desistir, se le va a dar seguimiento y donde yo gane la elección, pues ¿quién va a utilizar como pruebas esos procedimientos especiales sancionadores? Pues mi contraparte. Y en una de esas, esto puede provocar, pues, que se anule la elección, ¿no? Y se va a anular la elección con pruebas que yo le fabriqué al segundo lugar. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en todos estos casos y hay que ver cuándo hay que presentar la queja, cómo se debe presentar la queja, pero como lo dice muy bien Rodrigo, pues hay casos en que sí hay que presentar la queja y se tiene que presentar la queja. Y los otros casos, el clientelismo, ojo, como lo estábamos platicando, y lo señala aquí Rodrigo, ¿qué pasó entonces en el 2012? Pues se repartieron una serie de promocionales, una serie de promoción, promocionales de los partidos que sí les servían a aquellos que los recibían, ¿no? La propaganda utilitaria sí les sirvió, pero los partidos exageraron, abusaron y repartieron todo tipo de artículos. Pero no se compró el voto, porque era propaganda utilitaria. Y los partidos políticos, ¿por qué gastaron tanto en el 2012? Pues porque ya no pagaban radio y televisión. Y entonces llegaron todos los partidos que quedaron en segundo lugar y en tercero, y le dijeron al tribunal, no hubo compra del voto. Es que no puede haber compra del voto si quien reparte esa propaganda utilitaria son los partidos políticos durante las campañas. Pero todas esas pruebas se tenían que revisar. En un criterio formalista no se hubiera admitido ni una prueba. Ya parece que un tribunal va a admitir un tinaco. Pues, ¿qué prueba es? Pues, quién sabe. Entonces no lo admito porque no hay ninguna prueba. ¿Un tinaco es prueba técnica? ¿Es avance de la tecnología? No. Entonces, ¿está en el catálogo de pruebas o no está en el catálogo de pruebas? Vean la diferencia que les decía al principio entre un tribunal formalista y un tribunal que no es. Un tribunal formalista decía, este no es ninguna prueba y no la voy a admitir. Pero un tribunal progresista con una interpretación más amplia dice, pues es que puede ser que se compró el voto, puede ser que no, entonces la voy a admitir y la voy a valorar y la voy a revisar. Y entonces se le ha hecho el tribunal constantemente. Todas las pruebas que se ofrecen se admiten, estén en el catálogo de pruebas o no, pero por eso, pues vamos muchas veces más allá de lo que dice la ley, con tal de proteger principios constitucionales. Y aquí uno de los principios, pues era evitar, obviamente, la compra del voto. Pero bueno, con todo esto que pasó, y cuando le preguntó al INE, oye INE, tú tienes una lista en donde dice se puede repartir esta propaganda política y esta no se puede repartir, no hay ninguna lista.
entonces se repartió de todo en el 2012 y entonces fue en el 2014 cuando se reformó la ley. Hice esto de propaganda utilitaria, se hizo mucho más corto, ya no quedó el término tan amplio, el concepto tan amplio, sino que se acotó. Y ahora dice la ley, que a ver, ¿ustedes qué opinan? Si quedó mejor o quedó peor. Pero ahora la ley dice, la propaganda utilitaria que se puede repartir durante las campañas solamente puede ser textil. Así quedó. Y ahora solamente lo que sea de tela lo puedes repartir como propaganda utilitaria. Y no nada más. Con eso las legisladoras y los legisladores en 2014 dijeron, con esto nos quitamos el problema de todo lo que se repartió en el 2012, porque ya nomás puede ser textil, pero está bien que solamente pueda ser textil. Desde mi punto de vista, en realidad lo que tendría que decir la ley o lo que tendría que hacerse es que, por ejemplo, el INE emitiera una lista de qué propaganda utilitaria es la que se puede repartir y ya, y nada más esa. Pero a quedar textil, pues, ¿qué creen que hacen los partidos políticos a partir de 2015? Pues reparten gorras, chamarras, pantalones, todo lo que sea textil. Pero, por ejemplo, algo que era muy bueno, pues a lo mejor los cuadernos para que utilicen para las escuelas, pues estaba bien que se repartieran cuadernos, estaba bien que se repartieran reglas, estaba bien que se repartieran plumas, lápices, estaba bien que se repartieran otras cosas, calendarios que también se repartían, calculadoras también se repartían. Había cosas que eran útiles para que las y ya no se puede, porque ahora tiene que ser textil. Entonces, bueno, así quedó. Entonces, ahora sí, como dice Rodrigo, Jorge Rodrigo, pues ahora sí, si vemos que están repartiendo tinacos, si vemos que están repartiendo estufas, si vemos que están repartiendo hasta sacos de cemento, se han repartido como propaganda utilitaria porque traen ahí el emblema del partido político, pues ahora sí ya no se puede y ahora sí se puede hacer valer eso como compra del voto, porque actualmente la ley nos dice solamente propaganda textil. Pero fíjense, todo esto son pruebas. Ustedes se hubieran imaginado que un tribunal iba a recibir sacos de cemento como pruebas, pues ahí está, y sí se recibieron y todo esto se recibe, pero nos vamos al catálogo que dice la ley de pruebas, como lo vamos a revisar ahorita rápidamente, y pues ese catálogo ya quedó superado. No más que ojo, en materia electoral en México hay muchas cosas que quedan superadas, pero no se reforma la ley, no se actualiza la ley. Ya el tribunal, fíjense, desde 2006 le está diciendo al legislador, oye, hay que reformar el código, hay que reformar la ley general del sistema de medios de impugnación. Tiene estas dificultades, tiene estos problemas, tiene estas inconsistencias, pues no se reforma, ¿no? Solamente tuvimos una reforma ahí muy acotada, pero realmente hasta debería de crearse ya en pocas palabras otra ley procesal en materia electoral porque está muy acotada. Y luego cometemos el mismo error en las entidades federativas. Yo no sé por qué pasa eso, pero las entidades federativas dicen, hay que hacer un código electoral, pues tráete el federal y lo copiamos. Pues qué fácil, ¿no? Para las legisladoras y los legisladores. En vez de chambearle ahí en el Congreso, pues tráete el federal. No, pues a todo dar. Y todos los errores del federal me los traigo aquí al local. Y entonces, en materia electoral, por lo menos eso ha pasado. Si ustedes leen el Código Electoral Federal, o sea, la ley general, pues lo mismo dicen las leyes locales, en pocas palabras. Y traen los mismos errores las leyes locales. Solo por ahí hay algunos códigos electorales que sí están ya más avanzados que el propio Código General o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Por ejemplo, yo he leído en algunas ocasiones el de Veracruz y ya trae conceptos más avanzados que el federal y algunos otros estados. El de la Ciudad de México también trae algunos temas más avanzados. Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo, el de Veracruz y el de la Ciudad de México, pues ya hablan de que se puede anular una elección por violencia política en razón de género. El federal no, las demás entidades federativas tampoco.
La Constitución tiene causales de nulidad, pero no tiene esa. Entonces, pues Veracruz y la Ciudad de México van más allá del federal y van más allá de las causales de nulidad constitucional. Entonces les digo, solo algunos congresos trabajan un poco más que el Congreso Federal, ¿no? Pero nos traemos los mismos problemas. Entonces, han sido los tribunales electorales los que tienen que ir más allá cuando hay lagunas, cuando hay contradicciones, y en el sistema probatorio, pues también, porque el sistema probatorio les digo, como les dije ayer, nace de la naturaleza de que todas las pruebas deben ser científicas. No puede ser. No puede ser, por lo menos en materia electoral, que todos los asuntos se resuelvan con pruebas científicas y con pruebas con valor probatorio pleno. Así empezamos en materia electoral. La única prueba que se admitía era la documental pública con valor probatorio pleno. Pues no, ustedes lo saben muy bien, en el electoral hay todo tipo de pruebas y no podemos cerrarnos solamente a pruebas científicamente comprobables. Hay que recibir todo tipo de pruebas y hay que recibir pues también las indiciarias, hay que valorarlas y con una indiciaria a lo mejor no nos alcanza, pero como les pudimos ayer, con 10 indiciarias, 15 indiciarias en el mismo sentido, pues sí nos va a alcanzar para resolver un asunto sin tener la prueba plena, ¿no? Y luego viene otra etapa también del procedimiento probatorio que se ha ido desarrollando por criterios del tribunal, porque les digo, la ley queda corta, ¿no? Ojo, primero hay que ver las etapas del procedimiento probatorio, es muy importante, sobre todo porque luego nos confundimos y pensamos que ofrecer y aportar pruebas es lo mismo y no es lo mismo. Aportar pruebas son las que yo voy a presentar con la demanda. Y ahí se van con la demanda las pruebas, físicamente presentadas o no. El ofrecimiento no. Ofrecimiento es que yo le voy a decir al tribunal, oye, te ofrezco esta prueba que no tengo en mi poder. ¿Quién la tiene esa prueba? Pues a lo mejor la tiene el INE. Entonces yo le voy a decir al tribunal, te ofrezco este testigo de grabación que se lo solicité al INE en tal fecha y no me lo ha dado. Pero yo te lo ofrezco en mi demanda para cuando emitas mi demanda le digas al INE, oye, aquí ya te pidieron en tiempo este testigo de grabación y no lo has entregado. Y entonces le diga al tribunal, tienes 24 horas para mandarme ese testigo de grabación. Pero vean, ahí no estoy aportando la prueba, solamente la estoy ofreciendo. Entonces son dos tipos, ¿no? Dos tipos de pruebas con las que voy a llegar en mi demanda. Te ofrezco estas pruebas que no tengo en mi poder y te aporto estas pruebas. Luego viene la etapa de la admisión y el desechamiento. Obviamente todos los tribunales, y en este caso no es excepción los electorales, pues pueden admitir o no las pruebas. Pueden decir, estas pruebas sí las admito, estas pruebas las desecho. Una vez admitidas todas las pruebas, pues viene el tema del desahogo. El desechamiento, pues constantemente, o hace muchos años, se desechaban las periciales, porque la ley dice, la prueba pericial no se puede presentar, no se puede ofrecer ni aportar durante un proceso electoral, pero había casos, como les digo, que era necesaria la pericial, ¿no? Como en la pericial antropológica, para saber si esa persona que es candidato pertenece o no a un grupo originario, pertenece o no a una comunidad indígena, pues necesitamos la pericial antropológica. Y es una pericia que necesitamos durante el proceso electoral, y entonces si nos las ofrece por ahí algún partido político, algún candidato, pues la vamos a admitir, ni modo, aunque el código diga que no, porque tenemos que darle acceso a la justicia a esa persona y que pues, se pueda defender. Ese es un principio constitucional y un principio convencional, el acceso a la justicia y que se pueda defender a esa persona. ¿Cómo le vamos a decir, no, no te podemos admitir tus pruebas porque el código no lo permite? Pues no. O muchas veces lo requiere el propio tribunal sin que se presente esa prueba y se va a llegar al tribunal de esa prueba, aunque sea una prueba pericial. Entonces les digo, siempre habrá excepciones sobre la admisión o el desechamiento de la prueba. Y luego el desahogo. ¿Nos podría decir algún expediente en el que dice Rodrigo, en el que sea, sí, Rodrigo, luego si me escribes a mi correo te doy el número de alguna sentencia donde se haya admitido, se haya desechado algún tipo de pruebas, ¿no? Pero por lo general todos los asuntos de comunidades indígenas, pues vienen esos temas, ¿no? Donde se admite esta prueba antropológica, si es que se presenta con la demanda, o si no, pues, la solicita
posteriormente el tribunal. Y luego viene la etapa del desahogo de pruebas. Aquí el desahogo de pruebas, pues también nada que ver con otra materia. Aquí las pruebas se presentan junto con la demanda y no va a haber desahogo de la prueba pericial, no va a haber desahogo de la testimonial, no va a haber desahogo de ninguna prueba porque llegan junto con la demanda. Todas las pruebas se presentan junto con la demanda. Entonces aquí también cambia, ¿no?, el sistema probatorio. Y luego también nuestra legislación electoral pues nos habla, como ya vimos, en todas las materias, como aquí dice el autor Ovalle, en todas las materias pues existen las reglas de la valoración. Y en todo el mundo hay valoración legal o tasada. No crean que lo tasado solamente es en México. En todo el mundo está la prueba legal o tasada y su valoración, donde el legislador establece el valor que se le debe dar a cada medio de prueba. Entonces, lo que estudiamos ayer de la prueba tasada, no crean que solo es en México que la documental pública tiene valor probatorio pleno y es una prueba tasada. En todo el mundo se van a encontrar en los códigos procesales la prueba tasada. No crean que es un tema superado, al contrario. Hay quienes todavía defienden esta prueba tasada y todavía dicen el legislador es el que debe establecer qué valor probatorio tiene esta prueba, si pleno o no. Y ya vimos ayer, pues, todas las dificultades en las que nos podemos enfrentar. Si el legislador dice esta prueba tiene valor probatorio pleno, pues podemos incurrir en muchísimas dificultades porque puede ser que no. Puede ser que esa prueba no tenga valor probatorio pleno. Y luego viene el sistema libre, como también vimos ayer. El sistema libre o de libre apreciación, pues es la facultad ya que tiene el juzgador. Es lo que estamos hablando ayer y hoy. El sistema libre es la facultad que tiene el juzgador para determinar en forma concreta y racional la fuerza probatoria de cada uno de los medios que fueron presentados, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, insisto, todas las pruebas deberían ser a la libre convicción del juez. No deberíamos tener pruebas tasadas, pero las seguimos teniendo la prueba tasada y hay que tener mucho cuidado. No podemos irnos con la finta. Ya dice la ley que tiene valor probatorio pleno, pues ni para qué la valoramos. Tiene valor probatorio pleno. Pues no, nos vamos a encontrar con muchas documentales públicas que no tienen valor probatorio pleno. Sí, Jorge, adelante. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a al libre valoración de la prueba, la Sí. concepción de la libre valoración de la prueba, creo que Michel Tarulfo hace dos, este, dos tipos de libre valoración. Entonces, la libre valoración, la más racional, es la que está conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Dice que la otra es de propia íntima convicción del juez, que no se apega a las reglas de la lógica como tal. Entonces ahí es bueno que se haga esa precisión. Bueno, está la precisión hecha, pero nada más es como un aporte de que este epistemólogo jurídico hace una diferencia entre dos tipos de libre valoración de la prueba. Una que es íntima convicción y la otra es conforme a la sana crítica. Sí, exactamente, Jorge Rodrigo. Muchas gracias por tu aportación. Pues Tarufo es uno de esos italianos muy famoso que habla del tema de pruebas. Como les decía la sesión de ayer, pues los italianos son los más avanzados en este tema del sistema probatorio y de las reglas del sistema probatorio. Y él siempre pues había estado de acuerdo también con este sistema de la libre convicción del juez y, como dice Rodrigo, pues señala dos formas de hacer esta valoración. A mi libre convicción, o sea, lo que íntimamente yo pienso que es como se debe valorar la prueba, o atendiendo en una segunda revisión a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Ahí el juzgador tendrá que decidir cuál de estos dos métodos aplica para la libre apreciación de la prueba. Si lo hace a la íntima análisis que él cree, lo que él, de acuerdo a su racionalidad, piensa que debe valorarse de esa prueba, o si aplica para, pues como para reforzar este tema, que no quede solamente de él, a su libre convicción, sino que se ajuste también a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia.
Esto suena muy técnico, pero les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo de las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia para que vean cómo luego nos sirve, ¿no? Imagínense que nos vamos a ir a un caso extremo. Imagínense que en una boleta viene una marca, ¿no? Con una cruz y viene una marca con una paloma, ¿no? Entonces marcan una boleta con 3 cruces y los 3 son de la coalición ganadora, ¿no? Y tienen 3 cruces, una cruz en cada emblema de la coalición. Pero luego por ahí hay una paloma en otro emblema. Y entonces se discute y se discute, esa boleta no la he visto, me la acabo de inventar, ¿no? Pero entonces se discute y se discute si el voto es para los de la coalición o de plano el voto no sabemos para quién es, porque marcaron con una X los 3 de la coalición, pero marcaron con una paloma otro. Entonces, en primer lugar, pues es una documental, ¿no? Pero aquí hay que atender a la libre convicción del juez. A ver, imagínense que ustedes tengan que resolver sobre esa boleta. ¿Le damos el voto a los 3 de la coalición o decimos el voto es nulo porque aquí hay otra paloma en otro emblema? Si nada más estuviera la cruz en los 3 de la coalición, pues ya le damos el voto a los 3 de la coalición, pero por ahí está la paloma. Entonces, como por ahí está una paloma en otro emblema, anulamos el voto. Pero entonces restringimos el derecho humano de esa persona. Y el primero de la Constitución nos dice que no podemos restringir el derecho humano de las personas, que cuando tengamos duda hay que potencializar ese derecho humano. Pero ¿cómo lo potencializamos? Aquí marcaron con 3 cruces el emblema de la coalición, o sea, marcaron, los 3 que marcaron eran de la coalición con cruz, pero por ahí una paloma. Entonces, fíjense, en unos casos como estos, para valorar esa prueba, que es una boleta, y estimar si el voto es válido o es nulo, vamos a tener que atender a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. ¿Qué nos dice la lógica y la sana crítica y la experiencia? ¿Con qué marcamos las boletas en México? Con una X, exacto. Y si ustedes leen la ley, cualquier ley, se van a dar cuenta, en materia electoral, se van a dar cuenta que ninguna ley dice marque con una X el recuadro de su preferencia. Todas las leyes dicen marque el recuadro de su preferencia. Nada más. Entonces, ¿por qué lo hacemos con una X? Porque así estamos acostumbrados en México. Los partidos políticos en su propaganda política, siempre que marcan una boleta, la marcan con una X, el emblema que a ellos les conviene. Entonces nosotros aquí usamos la X para marcar la boleta. Eso es lo que se llama reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia nos dicen, aquí en México marcamos las boletas con una X. Entonces, si hay una boleta con 3X, pues el elector o la electora quería marcar esa boleta con las X. ¿Por qué está la paloma en otro emblema? Pues no sabemos, pero las reglas de la lógica nos dicen se marca con X. Y entonces ahí se las dejo de tarea, pero habrá algún juzgador que diga, pues este voto se va para los 3 de la coalición, porque los 3 de la coalición tienen marcada una X y esas son las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. La paloma no es como, conforme a las reglas estas que les digo, se marca una boleta. Habrá otro juzgador que en esta valoración de esta prueba diga, no, el voto es nulo porque tiene 3X, pero además tiene una paloma. Y ahí viene la discusión, ¿eh? Y aquí nos podemos quedar toda la tarde y unos me van a decir, no, pues yo creo que el voto se lo damos a los que tienen la X. Y otros me van a decir, no, ese voto se tiene que anular porque también tiene una paloma. ¿Y qué dice la ley? ¿Y qué dice la boleta? Marca el recuadro de tu preferencia, solamente uno. Entonces vean cómo estamos yendo más allá de la ley. Y además de estar yendo más allá de la ley, en una de esas decimos que el voto es válido porque tiene 3X, ¿no? Entonces, así como se deben de valorar las pruebas, y a lo mejor, como decía Rodrigo, un juez puede decir, no, pues para mí la boleta es válida, y no se va a las reglas de la lógica y la sana experiencia.
Pero otro juez puede decir, no, yo me voy a las reglas de la lógica y las reglas de la lógica me dicen que en México marcamos las boletas con una X, a pesar de que la ley no dice. Ahora, si tenemos una reforma a los códigos electorales, ojalá ya la reforma nos subsane estos errores y diga, marca con una X el cuadro de tu preferencia, porque esa sí me la encontré. Una vez me encontré una boleta que saben que decía en el emblema, no quiero votar por este partido. Era la única marca que había en la boleta, estaba en un emblema, pero la marca decía, no quiero votar por este partido. Entonces, ¿que el voto es válido o es nulo? Es una marca dentro de un recuadro. La ley dice marca dentro de un recuadro y el voto será válido. Ahí estaba la marca dentro del recuadro, pero resulta que la marca decía, no quiero votar por este partido o por este candidato. O hay peores, me he encontrado peores, donde en el emblema del partido viene ahí una mentada de Moder, pero viene dentro del emblema del partido. ¿Es una marca o no? Sí, pero se le está refrescando también al mismo tiempo. Entonces, cuando les llegue a ustedes esa boleta, ¿es válida o nula? Y ojo, en una de esas, esa boleta resuelve una elección, ¿eh? Entonces, por eso tenemos que atender a todos estos temas, a que el juez racionalmente, qué estima él, cómo se estima él que se debe de valorar la prueba, pero luego, yo sí estoy de acuerdo aquí con Jorge Rodrigo, muchas veces para reforzar esa valoración, nos debemos atender también a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia, para justificar, de alguna forma, justificar mejor la resolución de ese asunto, como el de una sola boleta. Para resolver una sola boleta nos vamos a meter a estos enredos, ¿no? Pero vean, es la libre apreciación del juez. La prueba tasada, imagínense que dijera la ley, todas las boletas tienen valor probatorio pleno. No, pues, ¿cómo crees? Lo que diga la boleta tiene valor probatorio pleno, pues sería imposible porque habrá boletas que sí y habrá boletas que no. Es porque, fíjense, la ley electoral, pues sí nos dice la ley, todas las actas de escrutinio y cómputo tienen valor probatorio pleno. Es una prueba tasada. ¿Todas las actas de escrutinio y cómputo seguro tienen valor probatorio pleno? Pues no, pero la ley dice que sí, porque son documentales públicas y tienen valor probatorio pleno. Entonces, ojo, la prueba científica, pues ojalá la tengamos en todos los casos, ojalá fuera así de sencillo resolver todos los casos con una prueba científica 100% acreditable lo que dice esa prueba, tiene valor probatorio pleno, pues ya nos quitamos del problema. Pero no, la mayoría de los casos, desafortunadamente, se tienen que resolver con pruebas indiciarias que no tienen valor probatorio pleno, que no son pruebas tasadas, obviamente porque no pueden ser pruebas tasadas, y nos vamos al sistema libre. Y en México, pues finalmente todos los códigos electorales en México están en el sistema mixto. Tienen una prueba tasada, que es la documental pública, y todas las demás pertenecen al sistema de la libre apreciación del juez. Por lo tanto, pues como nos preguntan en otros países del mundo, pues su sistema electoral, conforme a su ley procesal, en el tema de reglas de valoración de la prueba, pues están en el sistema mixto, porque todavía tienen por ahí una prueba tasada y las demás son a la libre convicción del juez, y el propio juez pues ha tenido que ampliar el sistema probatorio y el catálogo de pruebas. Como ya vimos, hay muchas pruebas que la ley jamás imaginó que se fueran a ofrecer en un expediente, a presentar en un expediente, como una tarjeta soriana. Cuando el legislador se imagina, a ver, ahí te va la tarjeta soriana, como prueba de que se compró el voto, pues llegan a los tribunales electorales, ¿no? Llegan hasta las tarjetas soriana y hay que admitirlas y valorarlas. Ahora, los medios de prueba son todos aquellos razonamientos para llegar a las conclusiones, ¿no? Y para que nos convenza quien presentó la demanda con los medios de prueba que tiene la razón. Como vimos ayer, los hechos deben de estar debidamente acreditados. Los medios de prueba también es muy importante saber, son los que están en el expediente, nada más. Puede haber pruebas afuera del tribunal, pero si no llegaron al expediente, no forman parte de los medios de prueba. Los medios de prueba necesariamente deben estar en el expediente para resolverlos. Y ojo, también como lo vimos ayer, el tribunal electoral, o sea, quien resuelva el asunto, no va a salir a recabar más pruebas. Las pruebas se tienen que presentar
junto con la demanda, ¿no? Y entonces, ¿de qué se tratan las pruebas? Pues como dice también Marina Gascón, en muchos casos de llegar a la verdad judicial. Yo tengo en el expediente una serie de pruebas, unas tasadas, otras no, unas con valor probatorio pleno, otras no, unas científicas, otras no, y yo voy a tratar de llegar con esas pruebas a la verdad judicial. Pero como lo dice Marina Gascón también, ¿por qué le llamo la verdad judicial si ya tengo pruebas científicas? ¿Por qué se llama verdad judicial nada más? Sí, adelante, Rodrigo. Se supone que ella le llama verdad jurídica o verdad judicial porque no se puede llegar al juez, no se puede llevar al juez al lugar de los hechos. Entonces, mediante las pruebas que nosotros formulemos, nosotros lo llevamos a ese lugar prácticamente. Entonces, es una verdad histórica que nosotros pretendemos demostrar y se le tiene que asistir de la razón a la parte actora o a la parte demandada, dependiendo del caudal probatorio que haya en el expediente. Así es, más o menos a eso se refiere Marina Gascón, Jorge. Se llama verdad judicial porque en el expediente tenemos una serie de pruebas. Pero ojo, no son todas las pruebas que hay. Entonces no puedo decir que yo es la verdad, 100% la verdad de lo que pasó. Por ejemplo, ¿qué tantas cosas pasaron en una casilla? Pues lo que pasó en una casilla va a ser lo que esté en el expediente que se acredite como pruebas, pero va a ser la verdad judicial de lo que pasó en esa casilla. A lo mejor pasaron más cosas y hay más pruebas para acreditar lo que pasó en esa casilla, pero como esas pruebas no llegaron al expediente, no llegaron al juez, no vamos a tener 100% de la verdad de lo que sucedió. Solamente vamos a tener la verdad judicial, que a lo mejor no es exactamente lo que sucedió. La verdad judicial es exactamente lo que se pudo acreditar, pero no lo que sucedió. Por eso no podemos decir, ya llegué a la verdad. Esto es lo que pasó en la jornada electoral. No, nunca lo va a poder decir un tribunal. Lo que pasó en la jornada electoral fue esto. O lo que pasó en esta casilla fue esto. O lo que pasó en la elección fue esto. No. Mi verdad judicial es que con los elementos que yo tengo en el expediente, con las pruebas que tengo en el expediente, llego a esta conclusión, pero solo queda en verdad judicial. Porque la mera verdad, como dicen por ahí, pues no sabemos qué pasó porque no tengo yo todas las pruebas en el expediente. Entonces, por eso algunos especialistas, como Marina Gascón, hablan, vamos a llegar a la verdad judicial, pero no vamos a llegar a la verdad científica o exactamente a lo que sucedió. Solamente tendremos la verdad judicial en temas de derecho, porque no tengo todas las pruebas de todo lo que pasó, solamente tengo todas las pruebas que puedo adquirir de alguna forma, pero no tengo todas las pruebas para acreditar que eso fue 100% la verdad de lo que sucedió. Solo tengo algunas pruebas y por eso voy a hablar de la verdad judicial, con las pruebas relevantes y con las pruebas que admití. Por ejemplo, como les decía ayer, pues un doctor, si me manda a hacer unos análisis, él sí va a tener la verdad científica, no la judicial. Ah, pues que tienes alto en el colesterol. Esa no es una verdad judicial que tengo alto el colesterol. Si yo tengo alto el colesterol, es una verdad científica, pero en el derecho no podemos llegar a eso, porque a lo mejor no nos vamos a llegar de todas las pruebas, y menos, como les decía ayer, en materia electoral. Materia electoral es prácticamente imposible porque los plazos son muy breves, porque son muchos los acontecimientos que suceden en una elección y va a ser muy difícil pues recabar todas las pruebas y presentar todas las pruebas en un caso tan breve de 4 días para yo decirle al juez, mira, esta es la verdad científica, esto es exactamente lo que pasó, y me diga el juez, sí, tienes razón, eso es exactamente, no podemos llegar. Vamos a llegar entonces solamente a una verdad judicial, valorando obviamente todos los medios de prueba relevantes y todos los medios de prueba admisibles, porque con una de esas hasta hay quizá medios de prueba donde pues desafortunadamente no sean admisibles conforme a alguna legislación. Esto lo señala también muy claramente Tarufo, que desafortunadamente pues ya falleció el año pasado, pero tuvimos la suerte en el Tribunal Electoral que vino varias veces a dar
distintas conferencias, lo invitamos al tribunal, vino a México y dio diversas conferencias, ¿no? Y hablaba siempre de este tema también, de la famosa verdad judicial, que pues no vamos a llegar exactamente a lo que pasó. Vamos a acercarnos a la verdad, pero no vamos a tener la verdad científica, o sea, 100% la verdad. En el derecho nunca la vamos a tener. Siempre nos va a faltar algún tema para decir esto es 100% lo que pasó. En otras materias sí. Por eso para otros es muy sencillo, para un ingeniero pues es muy sencillo hacer un cálculo matemático y no va a tener cuestión ni duda ese cálculo matemático o lo que sea, ¿no? Pero para nosotros pues sí, para el derecho es mucho más difícil, ¿no? Entonces ya queda aquí claro el sistema legal, el legislador establece qué valor debe darle a cada prueba en el sistema libre, pues como decía aquí Jorge Rodrigo, habrá que revisar en algunos casos las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Hasta ahorita en materia electoral, pues tenemos un sistema mixto, ¿no? Y siempre el juez en materia electoral, ojo, no es obligación, como si es obligación de un ministerio público, aquí no es obligación del juez electoral, pues hacer reconocimientos o inspecciones judiciales o diversas periciales para llegarse de mayores documentos o de mayores informes sobre lo que sucedió en una elección. Si le da tiempo al juez, va a ordenar reconocimientos o inspecciones judiciales y va a ordenar periciales en su caso para allegarse de más pruebas y pues tratar de, como dice, ¿no? Tratar de llegar a la verdad, ¿no? No, quizá no llegue completamente, pero se va a acercar. Y bueno, si le da tiempo, va a tener y va a poder desahogar reconocimientos o inspecciones judiciales para llegarse de más informes o de más documentos. Por ejemplo, una vez hubo un caso muy interesante en un municipio en el Estado de México, donde pues el Tribunal Electoral del Estado de México anuló la elección porque era una elección muy cerrada, faltaban 2 paquetes de llegar, llegó el penúltimo paquete y todavía seguía muy cerrada la elección, no se sabía quién iba a ganar, y bueno, el último paquete, pues, ¿qué creen? Nunca llegó. Quemaron el último paquete, ¿no? Quemaron todas las boletas, nunca llegó, porque claro, el objeto era, pues, que se anulara la elección. Entonces dijeron, como está muy cerrada, pues quemaron el último paquete, ya no llegó a la autoridad administrativa y ya no se pudieron contar esas boletas, y entonces el tribunal de primera instancia dijo, pues se tiene que anular la elección porque ya no tenemos boletas, entonces no sabemos quién ganó y no sabemos quién perdió. Pero insisto, para eso existen los reconocimientos judiciales o las inspecciones judiciales, para llegarse de más pruebas. Todo el mundo dice, no, pues las boletas son las pruebas. Si no hay boletas, no hay prueba de entrada. ¿Cómo vamos a saber el resultado en una casilla si no hay boletas? Eso es lo que pensamos de entrada, pero no es cierto, como en este caso, ¿no? Bueno, pues impugnaron ante la sala superior esta anulación de esta elección y entonces llegó con un magistrado el asunto y el magistrado dijo, no, pues es que no hay una sola boleta, no hay boletas. Y el acta original, pues iba fuera del paquete, otra dentro del paquete, tampoco tenemos actas originales. O sea, no hay prueba plena, obviamente, ¿no? Si no hay prueba plena, podremos tener indicios. Entonces, ¿qué hizo el magistrado? Ordenó una inspección judicial en la casilla, que por cierto fue un comando armado el que quemó el paquete. Hasta eso quedó acreditado, ¿no? Llegaron, quemaron el paquete y se fueron. Pues así les fue a los que llegaron y quemaron el paquete, ¿eh? Así les ha habido con su jefe porque cometieron un grave error. Llegaron, creo que el paquete estaba en el segundo piso, se subieron al segundo piso y quemaron el paquete en el primer piso. Total, se deshicieron de todas las boletas originales. Pero, ¿qué creen? ¿Cuál fue el error que cometieron? Pues que no quemaron el cartelón que está afuera con los datos publicados en la... Sí, A ver si está me escucha, firmada porque, por... Sí, sí, adelante. ¿Quieres participar, Jorge? perdón, doctor. Sí, por ejemplo, ahí en un caso que se tuvo aquí en una elección en Veracruz,
Sí, Se quemaron los paquetes electorales, nunca llegaron. Unos se iban a contar en la sesión de escrutinio y cómputo, pero con los carteles y con las actas de escrutinio y cómputo entregadas a los representantes, se pudo convalidar la elección. Y más que nada, ahí lo que se hizo fue que la oficialía electoral fue la que certificó la lona. Entonces tenía más veracidad esa casilla. exactamente. Lo mismo pasó acá en el Estado de México, Jorge, con el cartelón ese que está afuera, simplemente porque lo firmaron las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues ya es lo que dice la ley, ya es una documental pública con valor probatorio pleno. Se entiende como un original. Hagan de cuenta que ahí estaba el acta de escrutinio y cómputo de la casilla también, porque la firmaron los funcionarios y las funcionarias, pues se llevaron ese cartelón, el secretario de estudio y cuenta al tribunal, y así se obtuvieron los datos de la última casilla, y entonces el tribunal dijo, ganó este y perdió este. Vean la prueba fundamental, vean como una prueba original con valor probatorio pleno decidió la elección sin una sola boleta. Entonces no crean que ya tenemos las boletas y ya no hay boletas, se pierde la elección, porque además acuérdense que a los representantes de los partidos políticos le dan una copia de las actas de escrutinio y cómputo que se llevan a su partido. Esas copias de las actas de escrutinio y cómputo también se entienden como originales y se entienden como documental pública con valor probatorio pleno. Esa copia que me llevo a mi partido del acta de escrutinio y cómputo, del acta de jornada electoral, del acta de incidentes y del acta de clausura. Por eso es tan importante que los representantes de los partidos políticos tengan, estén ahí en las casillas, en todas. Ya sé que para el 2024 seguramente se van a tener que instalar por ahí de 170,000 casillas, 180,000 casillas. Imagínense un partido que tenga que tener en cada una de esas 180,000 casillas un representante, pero es fundamental porque ellos van a ser los que van a tener las primeras pruebas del resultado. Van a tener una copia del acta de escrutinio cómputo, una de la jornada, una de los incidentes y una de la clausura. Si es que no nos gana, que ojalá nos ganara, el tema del voto electrónico. Yo les estoy hablando si todavía no tenemos voto electrónico en el 2024. Ojalá lo llegáramos a tener y entonces ya nos quitamos de este problema de las actas que se levantan en la casilla. Mientras no suceda así, pues las documentales públicas siguen siendo muy importantes en la materia electoral, siguen ahí en el catálogo de pruebas, como vemos ahí, tenemos las documentales públicas, las documentales privadas, las pruebas técnicas, que ya vimos que pueden ser cualquier tipo de prueba, la podemos tener como prueba técnica, las presuncionales legales y humanas, la instrumental de actuaciones, acuérdense que la instrumental de actuaciones pues en realidad son todas las pruebas que integran el expediente, ¿no? Todas las actuaciones que se han realizado en ese asunto para que lleguen las pruebas al expediente, es decir, la demanda, el escrito del tercero con las pruebas que requirió quizá la autoridad responsable, las pruebas que también requirió el tribunal. Acuérdense que un tribunal si necesita alguna prueba, pues la requiere. Por ejemplo, un tribunal le puede decir al INE, pues mándame todas las actas de escrutinio y cómputo originales de esta elección, y entonces el INE le manda copia certificada de todas las actas originales de esa elección. Entonces, toda la instrumental de acciones son todas las pruebas que llegaron al expediente y con esas pruebas vamos a resolver. Por eso, pues dicen, vamos a resolver y vamos a llegar a la verdad judicial, porque solamente vamos a resolver con las pruebas que estén ahí, aunque quizá hayan existido más pruebas afuera del tribunal, solamente se van a resolver con las pruebas que estén ahí en el expediente. Luego la confesión testimonial, que también se admiten, pero se admiten junto con la demanda. Y las excepciones, como ya vimos, hay muchas excepciones, pero ya actualmente el tribunal en varios casos ha desahogado la prueba pericial o ha solicitado la prueba pericial, aunque se encuentren dentro del proceso electoral. Y luego, como nos dice también aquí el artículo 16 de la Ley General, las pruebas serán valoradas por el tribunal para resolver atendiendo las reglas que ya vimos, ¿no? De la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Ahora, ¿qué documentales públicas tenemos? Pues ya les dije, ¿no? Las actas oficiales que se levantan en la casilla son muy importantes, pero también, ojo, cualquier documento que firme una funcionaria o un funcionario del Consejo Distrital, del municipal, del local,
del general, cualquier documento que firme un funcionario electoral se tendrá como documental pública. También muchas veces los secretarios de los consejos distritales salen del tribunal, así como si fueran ministerios públicos, a dar fe sobre algunos temas, y esas también son documentales públicas. Por ejemplo, como decía aquí Jorge, yo presento una queja ante el INE, ¿no? Se presenta la queja en el INE y entonces, ¿qué viene en la queja? No, pues que hay 10 espectaculares en la avenida principal de la ciudad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues, ¿cómo vamos a constatar que efectivamente están los 10 espectaculares y qué pruebas nos vamos a llegar? Dice la autoridad administrativa. Entonces, el INE le dice al secretario del Consejo Distrital, pues vete para allá, tómale fotos a esos espectaculares y fírmalos por atrás que estás dando fe que existen esos espectaculares. Entonces va esta persona, le toma fotos a los 10 espectaculares, firma atrás que le consta que existen esos 10 espectaculares. Al firmar ese secretario del Consejo Distrital, esas fotografías ya son documentales públicas con valor probatorio pleno y entonces ya se tiene por cierto que existen esos 10 espectaculares. Vean, aquí sí la materia electoral es más eficiente porque no hay que ir al notario, no hay que ir al MP, no hay que ir a ningún lado. Con que el secretario del Consejo Distrital vaya y dé fe de esos espectaculares, queda debidamente ahí acreditado. Por eso muchas veces los partidos políticos van al Consejo Distrital y le dicen al secretario, oye, vamos aquí para que des fe de todos estos espectaculares. Así se ahorra presentar pruebas el partido político y además que esas pruebas tengan valor probatorio pleno. En vez de que yo presente las pruebas o las fotografías, mejor me voy con el secretario del Consejo Distrital que le tome él directamente las fotos para que dé fe de que existen esos espectaculares y ahí está la documental pública con valor probatorio pleno. También en muchos temas de fiscalización sucede lo mismo. ¿Cómo vamos a llegarnos de pruebas en fiscalización? Por ejemplo, llega el partido y nos dice, oye, pues es que no estoy de acuerdo porque yo, por ejemplo, contraté a Los Ángeles Azules y me cobraron 10 pesos. Y entonces llega así la fiscalización del partido y dicen, pues Los Ángeles Azules los contraté para el cierre de campaña y me cobraron 10 pesos. Pero ¿qué hace? Muchas veces lo que hace el INE es que cuando hay así eventos muy importantes o muy grandes, el INE manda, por ejemplo, también al secretario del Consejo Distrital y le dice, ve a dar fe del evento. Entonces ahí va el secretario del Consejo Distrital a ese evento y pues que había, entonces ya llena un acta el secretario del Consejo Distrital y dice, no, pues que en este cierre de campaña de la diputada tal, candidata a diputada tal, pues había 1,000 personas, efectivamente sí estuvieron Los Ángeles Azules, efectivamente estuvieron 1 hora, había 100 mesas, se dio de comer tal cosa y tal cosa, se rentaron 500 sillas, se rentaron 100 mesas. Entonces, todo ese documento se lo manda el Consejo Distrital al Consejo General del INE para el tema de fiscalización y para ver si lo que está declarando el partido político coincide con la pues especie de auditoría que hizo este funcionario del Consejo Distrital. Esa acta que levanta el funcionario del Consejo Distrital narrando todo lo que sucedió en el cierre de campaña, también, ojo, es una documental pública y nadie va a poder decir que no es cierto de lo que dio fe este secretario del Consejo Distrital también para efectos de fiscalización, porque si ven en el tema de fiscalización, pues el INE puede hacer constantemente auditorías sobre todos los temas de fiscalización que han realizado los partidos políticos. Entonces, todos estos documentos de los que dan fe las autoridades electorales, pues son documentos públicos con valor probatorio pleno. Ahí fue una idea muy importante que se realizó porque ya no tenemos que ir con el notario. ¿Y cuánto nos va a cobrar el notario? Mejor vamos con el secretario del Consejo Distrital y que él dé fe sobre ese tema. Por eso es tan importante, por ejemplo, presentar los procedimientos especiales sancionadores, porque llega un procedimiento especial sancionador y luego el propio INE le dice al secretario de un consejo distrital, pues ve a hacer la investigación y avísame si efectivamente existen esos 10 espectaculares en la avenida más importante
de la ciudad. Y al estar firmados por el secretario, pues ya son documentales públicos. Así como el acta de escrutinio y cómputo que se firmó en la casilla y por firmarla las funcionarios y los funcionarios tienen valor probatorio pleno, pues ya en el distrito es lo mismo. Todos los documentos que firman los funcionarios o las funcionarias del Consejo Distrital tendrán valor probatorio pleno. Y sí es muy difícil que posteriormente se diga ante un tribunal que ese documento no tiene valor probatorio pleno, si es que tiene la firma de las funcionarias y los funcionarios del Consejo Local, del Consejo Municipal, del Consejo Distrital, no tiene que ser del Consejo General, ni tiene que ser el secretario del Consejo General el que vaya ahí. Así es como se auxilia el INE de todas sus autoridades distritales. Y es donde puede revisar el INE, efectivamente, lo que sucedió en cualquier distrito, porque acuérdense que el INE pues tiene un consejo distrital en cada uno de los 300 distritos del país y ahí puede revisar efectivamente qué pasó relacionado con temas de fiscalización o relacionados con temas de propaganda electoral que no es en radio y televisión. Cuando los temas son de propaganda electoral en radio y televisión, pues directamente lo hace el INE, ¿no? Desde las oficinas centrales y esas también son documentales públicas. O bueno, tienen valor probatorio pleno. Como ya vimos los testigos de grabación, pues también tienen valor probatorio pleno. Todos estos criterios pues le han servido mucho al tribunal para cuando lleguen los asuntos, lleguen las quejas o se haga valer la nulidad de una elección, pues por lo menos se tengan pruebas evidentes y con valor probatorio pleno. Si no están firmadas, ojo, ya no nos sirvió, ¿eh? Si llega un acta de escrutinio y cómputo que no trae la firma de los funcionarios, muchas veces nos dicen, es que por error no firmamos el acta de escrutinio y cómputo. Pues ya no nos va a servir de nada, porque ese error ya le pierde la validez y ya no es una documental pública, porque no está la firma de los funcionarios. Si no está la firma de los funcionarios, ya evidentemente no puede ser una documental pública y menos no con valor probatorio pleno. Entonces las documentales públicas pues sí son esenciales y sí nos van a servir muchísimo para resolver un asunto, pero ojo, no son pruebas científicas, no podemos decir es 100% la verdad lo que dice este acta de escrutinio y cómputo, ¿no? Tendremos que valorarlas. Los jueces y las juezas en materia electoral no se salvan de valorar las pruebas. Luego, los criterios para valorar estas pruebas, ¿no? Como vimos, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, así lo dice la ley. El valor probatorio de las certificaciones municipales de domicilio de residencia o vecindad depende de los elementos. También nos han llegado muchas veces este tema, ¿no? De que, mira, yo tengo un oficio que me certificó el municipio donde dice que mi residencia es en tal lugar. Pues no, el municipio lo que va a expedir es que dice, el municipio te va a decir a ti en un documento que tienes una residencia, que tienes una casa en tal lugar, pero no es lo mismo que el municipio diga, ah, tiene domicilio en tal lugar, a que esa sea tu residencia. Entonces aquí también en esta jurisprudencia lo ha señalado el tribunal, estos documentos, estas certificaciones municipales de domicilio, a pesar de que son documentales públicas, no en todos los casos tienen valor probatorio pleno para acreditar una vecindad. Sí queda debidamente acreditado que ahí vives, que ahí tienes una casa, pero eso no quiere decir que tienes ahí la residencia, porque puedes tener otra casa en otro lado y entonces también el ayuntamiento de otro lado te va a expedir esa certificación de que tienes una casa en otro lado, pero entonces ya quedó ahí el tema de residencia, ¿dónde tienes residencia? Si tienes dos documentos, dos documentales públicas, como vimos, con valor probatorio pleno. Y vean, aquí también se pronunció el Tribunal Electoral en una jurisprudencia sobre las actas de escrutinio y cómputo que ya hemos platicado. El acta de escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno, salvo que contenga datos discordantes o faltantes. Aquí lo dice también muy claramente la Sala Superior, no por ser un acta de escrutinio y cómputo y ser documental pública y estar firmada por las funcionarias y los funcionarios, no por eso va a tener valor probatorio pleno. Si los datos son discordantes o si tiene errores o si le faltan datos. De ahí que el tribunal, insisto, no puede ser un tribunal formalista y aplicar la ley tal y como dice, ¿no? Aquí en esta jurisprudencia también queda muy claro, la ley no se aplica como dice, todas las actas de suscripción y cómputo no tendrá valor probatorio pleno, como de alguna forma podemos interpretar lo que así dice la ley, tendrán el valor que señale el juez o la jueza
a la hora de valorar esta prueba, si tiene datos discordantes, pues como nos dice la jurisprudencia, ya no. Por ejemplo, este es un acta de jornada electoral, pues si está firmada, ojo, luego también caemos en la confusión. Si está firmada por los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla, tiene valor probatorio pleno. No importa la firma de los representantes de los partidos. Ojo, los representantes de los partidos no le dan el valor probatorio pleno. Si la firman, pues mucho mejor. Pero si no la firman, sigue siendo un acta con valor probatorio pleno, porque trae las firmas ahí como se ve del presidente, secretario, los dos escrutadores. Actualmente, cuando tenemos elecciones concurrentes, pues ya saben que es un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Cuando esté en la firma de ellos, ya va a ser una documental pública y se va a tener, por cierto, todo lo que dice esa acta, como aquí, por ejemplo, se ve a qué hora se instaló la casilla, a qué hora se recibió la votación de la casilla, en la casilla, a qué hora se cerró la votación, si se interrumpió por ahí la votación, pues también por ahí nos puede decir esta hoja de incidentes. Por ejemplo, también muchas veces nos vamos con la finta que la recepción de la votación debe iniciar a las 8 de la mañana y muchas veces hay que ver en esta acta si inició a las 8 o no. Todos pensamos que tenemos que abrir la casilla si somos funcionarios a las 8 de la mañana, la recepción de la votación, y no, la ley es muy clara, la recepción de la votación iniciará una vez instalada la casilla, pero no tiene que ser a las 8 horas. La ley dice una vez instalada la casilla, puede ser 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, lo que sí es muy clara, la ley dice antes de las 8 de la mañana no puede recibirse la votación. Entonces, todo esto va a quedar asentado aquí en esta acta de jornada electoral, que es una documental pública con valor probatorio pleno, pero insisto, tiene que tener la firma de las funcionarias y los funcionarios. Nombre y firma. Si no viene eso, ya no nos va a servir. Luego, esta es la hoja de incidentes, que también hemos platicado. Todo lo que sucede en la casilla lo tenemos que narrar en esta famosa hoja de incidentes. Esta también tiene valor probatorio pleno y si, por ejemplo, se interrumpe la votación a las 12 del día, pues se tiene que poner ahí, se interrumpió la votación a las 12 del día y se reinició la votación a la 1 de la tarde. Por lo que ustedes quieran. Entonces hubo interrupción de la votación 1 hora. Para que quede acreditado que se interrumpió la votación 1 hora, pues se tiene que llenar esta hoja de incidentes. E insisto, tiene que estar firmada también por las funcionarias o los funcionarios de la mesa directiva de casilla para que quede acreditado en el expediente que efectivamente se suspendió la votación por 1 hora. O luego llegan casos donde nos dicen, no, es que como no llegó el presidente a la casilla, lo sustituyó el secretario. Pero a las 2 horas llegó el presidente y entonces ya asumió sus funciones y el secretario dejó de ser presidente. ¿Cómo vamos a saber si sucedió o no eso en la casilla? Pues igual en la hoja de incidentes se tiene que asentar de una forma clara que inició la votación con un presidente y terminó la votación con otro presidente. Se tiene que redactar eso en la hoja de incidentes y la tienen que firmar las funcionarias y los funcionarios. Y ojalá la firmaran también los partidos. Muchas veces los partidos políticos dicen no la voy a firmar y piensan que al no firmarla ya no tiene validez el acta, pero no, porque la firman las funcionarios y los funcionarios de mesa directiva de casilla, ya tiene validez esa acta y no es necesaria la firma de los representantes de los partidos políticos. Si la tienen o no, no nos va a interesar mucho porque quien le da validez, insisto, son las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Entonces, en esta hoja de incidentes se va a sentar todo lo que sucedió durante la jornada electoral, todo lo que sucedió en la casilla, y tiene que tener mucho cuidado el funcionario de cómo le da validez al acta, a esa prueba. Porque una vez, por ejemplo, también me llegó un expediente donde decía el presidente de la casilla, fíjense, en la hoja de incidentes, el presidente de la casilla decía, dice el representante del PAN que en la fila de los que están para votar hay una persona presionando a los electores. Pero así lo puso en la hoja de incidentes. Dice el representante del PAN. Pues ya no tiene validez, ya no tiene valor probatorio pleno. Ya, porque lo que está diciendo el presidente es que lo dice el representante del PAN, pero no le consta a él. Para que tenga validez la prueba, este documento,
debe señalarlo al presidente. Hay una persona presionando a los electores en la fila, pero le debe constatar al presidente. Él es el funcionario público en ese momento. Él es el que le da fe a esa acta en ese momento. Si pone, dice el representante del PAN, ahí nos echó a perder la prueba. Y me acuerdo que cuando vimos ese asunto en el expediente, pues dijimos, esa prueba pues ya no nos va a servir, ya no tiene valor probatorio pleno, podría ser solamente indiciaria, porque está diciendo, dice el presidente, digo, dice el representante del PAN. Pero no me consta a mí. Ojo, todo lo que suceda en la casilla y lo redacten en las actas de la casilla, le tiene que constar a los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Ellos son los que tienen que hacer las afirmaciones, ellos son los que tienen que llenar las actas. También no puede decirle un representante de un partido al presidente de la casilla, oye, yo te ayudo a firmar el acta, o digo, yo te ayudo a llenar el acta. Si el acta tiene por ahí muestras de que algún representante de algún partido político asentó algo en el acta, ya no va a servir esa acta, ya no va a tener valor probatorio pleno, ni siquiera va a servir como prueba indiciaria, porque los representantes de los partidos en ningún momento pueden asentar ningún dato en ningún acta. Muchas veces de buena fe les dicen, yo te voy a ayudar a llenar el acta, pues ya echaron a perder todas las actas que se llenan en la casilla y ya no serán documentales públicas. No pueden tocar las actas, no pueden levantar no pueden asentar ningún dato en las actas los representantes de los partidos políticos. Lo único que tienen que hacer en las actas es poner su nombre y su firma. Si empiezan a poner algún otro tipo de dato, puede ser que se eche a perder esa documental pública y pierda ese valor probatorio pleno, ¿no? Que señala la ley. También vamos a tener siempre pues las documentales privadas. Algunos ejemplos de las documentales privadas pues son los escritos de protesta, los escritos de incidentes, las cartas de renuncia a algún cargo, los recibos de teléfono, luz, gas, etcétera, ¿no? Depósitos bancarios, todos estos ya son y ya pasan a la parte de documentales privadas. Acuérdense que los escritos de protesta pues, son los que presentan los representantes de los partidos políticos también en la casilla. Pero es una documental privada porque solamente la firma el representante del partido político y solamente se asienta ahí lo que está firmando el representante. O sea, si tenemos un acta de escrutinio y cómputo frente a un escrito de protesta, pues tiene mucho mayor validez el acta de escrutinio y cómputo firmada por los funcionarios que el escrito de protesta firmada solamente por un partido político. Todos los partidos políticos pueden presentar durante toda la jornada electoral escritos de protesta y escritos de incidentes, pero ya pasan al catálogo de documentales públicas como pruebas indiciarias. Ya no tienen valor probatorio pleno y estas documentales públicas se valoran conforme al sistema libre, como lo señala claramente la ley. Nadie puede decir esta documental privada tiene valor probatorio pleno, simple y sencillamente porque así lo dice la ley, ¿por qué no? La ley solo le da este carácter de valor probatorio pleno, como ya vimos, a las documentales privadas, ¿no? Aquí, como tenemos también esta tesis, documental privada, su certificación solo acredita la existencia de la fecha de la presentación ante el federatario público, ¿no? Entonces aquí también se está diciendo que por lo general las documentales privadas carecen de valor probatorio pleno, será necesariamente el juez o la jueza la que valore esa prueba y le dé el carácter no de indiciario. Y luego las pruebas técnicas, como ya lo señalamos también, son las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que pueden ser desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos, accesorios, aparatos, maquinaria, cualquier otra cosa. Ya lo platicamos, ¿no? El oferente deberá señalar concretamente qué pretende acreditar con esa prueba técnica, ¿no? Y los lugares, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Acuérdense que siempre en materia electoral, en una demanda tenemos que acreditar cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuándo sucedió, dónde sucedió y cómo sucedió, ¿no? A lo mejor nos mandan un video donde se están quemando unas boletas y resulta que ese video no es de la elección del 2021. Resulta que el video es de la elección del 2018 o de 2015. Por eso siempre las leyes electorales dicen se deberán de acreditar en el expediente las circunstancias de modo, tiempo y lugar y se tendrá que valorar conforme al sistema mixto, ¿no? Es decir, el sistema libre.
Aquí esta jurisprudencia también nos dijo, pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que las contienen. Entonces, las pruebas técnicas pues nunca tendrán valor probatorio pleno. Luego aquí también está el tema que platicamos de los testigos de grabación. Aquí se dice que los testigos de grabación pues son las únicas pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio instituto al realizar el monitoreo para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión y promocionales en radio y televisión. Esta es jurisprudencia, fíjense, 24/2010. Ya desde 2010 lo ha señalado muy claramente el tribunal, los testigos de grabación tienen valor probatorio pleno. Esto no lo va a decir nunca la ley, porque es una prueba técnica, pero pues ya fuimos más allá de la ley, porque como le señalé anteriormente, pues la ley no está actualizada. Entonces el tribunal, vía jurisprudencia, pues tiene que hacer este tipo de interpretaciones y por lo general, pues en este caso dijo que tiene valor probatorio pleno el testigo de grabación. Por eso siempre que se presenta un PES, pues se solicita el testigo de grabación en muchas ocasiones a la autoridad antes de presentar el PES, o si no entrega el testigo de grabación en tiempo a la autoridad, pues se ofrece en el propio PES esa prueba que es un testigo de grabación, porque ya se sabe que el tribunal lo va a tener como cierto lo que diga ese testigo de grabación. Ya no hay que buscarle, tiene valor probatorio pleno. Si a mí me llega un testigo de grabación de lo que está sucediendo en el canal 5 a las 10:30 en la televisión el día tal, a la hora tal, pues ya queda claro ahí exactamente, ¿no?, lo que está sucediendo y punto, ¿no? Eso son en cuanto a las reglas, a las pruebas técnicas, y luego pues también ya hablamos un poco de la prueba indirecta o la prueba indiciaria. Algunos les dicen prueba indirecta, algunos les dicen prueba indiciaria. La prueba directa pues es la prueba científica o la prueba con valor probatorio pleno. La indirecta o indiciaria pues es la que no se acredita fehacientemente lo que está sucediendo, solamente es una indiciaria que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales la autoridad llega al conocimiento de los hechos primeramente desconocidos, ¿no? Ya sea con una inducción legal y también con una inducción humana. Y como vimos, se valora de acuerdo a la concatenación lógica de indicios, ¿no? Son los famosos indicios. Tenemos que tener varios indicios para llegar a una conclusión. Como vimos ayer, tengo que tener 10 o 15 notas periodísticas, todas en el mismo sentido, todas con la misma fotografía y todas afirmando que sucedió tal situación en la campaña un día antes, ¿no? Si tenemos 10 notas periodísticas en un sentido y 10 notas periodísticas en un sentido distinto, pues ya no son indiciarias y ya no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero si todos estos indicios como pruebas, digo, como notas periodísticas van en el mismo sentido, pues vamos a llegar a una conclusión sin ninguna prueba con valor probatorio pleno. Todas son indiciarias, pero podemos arribar a una conclusión. La instrumental de actuaciones, finalmente, pues ya vimos, ¿no? Es el conjunto de documentos públicos y privados que integran el expediente. Su valoración se realizará conforme al sistema libre, a excepción de la documental pública, que tiene valor probatorio pleno conforme a la ley, pero pues ya platicamos aquí, ¿no? Todos los problemas que tiene esto de que la ley diga que tiene valor probatorio pleno todas las documentales públicas cuando nos enfrentamos a casos que no. Y la confesional, la testimonial, ya los platicamos, ¿no? La confesional es el reconocimiento extraoficial de los hechos propios ante federatario público sin el desahogo de preguntas previas. La testimonial son las declaraciones de terceros a quienes les consten hechos sobre los que se declaren el acta levantada ante federatario público de las que hayan recibido directamente los declarantes. Y como lo vimos, no solo se admiten cuando verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante el federatario público. Entonces, ¿cómo yo puedo ofrecer ante el tribunal una confesional? Pues primero voy ante el notario para que el notario dé fe de hechos de lo que le estoy diciendo, lo mismo la testimonia, porque como ya vimos en materia electoral no hay desahogo de estas pruebas. Yo llego con un acta que levanté ante el notario señalando tal situación.
exacta que levanté ante el notario, en la que estoy señalando tal situación, donde el notario pues le consta lo que le estoy diciendo, pues la presento junto con la demanda. Insisto, no va a haber otra etapa de desahogo y valoración de las pruebas, y los reconocimientos y acciones judiciales, pues ya pusimos ahí algunos ejemplos importantes de qué ha sucedido. Por ejemplo, cuando se queman los paquetes en una casilla, pues se hace un reconocimiento, una inspección judicial para ver si se pueden allegarse de otros documentos para obtener el resultado de la casilla, como ya la vimos. Y la prueba pericial, finalmente, ¿no? Es la opinión calificada de una persona ajena al proceso que por su experiencia o preparación en una rama de la ciencia, la técnica, el arte o incluso alguna profesión o oficio permite esclarecer algún punto controvertido para el juez. Pero vean cómo dice la ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas en aquellos medios de impugnación no vinculados con el proceso electoral y sus resultados. Sin embargo, pues ya lo estudiamos también, hay algunas excepciones donde se puede solicitar una prueba pericial durante el desarrollo del proceso electoral. Aquí sí, pues en todos estos temas de la valoración de la prueba, como ya vimos, sí nos surge una reforma electoral donde se actualicen todos estos temas, se actualice el catálogo de pruebas, se actualice el sistema de valoración de todas y cada una de las pruebas. Y lo que sucede mucho en las reformas electorales es que la jurisprudencia del tribunal, pues ya finalmente se plasma en la ley, para que no sea jurisprudencia, sino que sea la legislación lo que lo diga directamente. Pero mientras esto no se plasma en la ley, pues hay que atender directamente a la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. No sé si tuvieran alguna duda, alguna otra pregunta. Las compañeras. Xiomar, adelante. Hola, doctor, gracias. ¿Qué tal, Omar? Eh, Híjole, se me hace un tema muy interesante esto Así de la es. prueba, ¿no? Primero, porque supone un cambio de sistema, desde mi punto de verlo. Tenemos un sistema donde estamos acostumbrados a resolver asuntos y no casos, ¿no? Y esto va muy de la mano con el concepto de verdad que mencionaban sobre Marina Gascón, ¿no? Cómo la definía Tarufo como esa correspondencia de la realidad, porque él dice que el proceso busca esencialmente dos cosas, ¿no? La verdad, entendida como la correspondencia con la realidad, pero también el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, por buscar la verdad no podemos violar derechos fundamentales para llegarnos de pruebas. Y esto nos lleva a cómo obtenemos ese conocimiento de la correspondencia con la realidad mediante narrativas, que es como el sistema norteamericano, por casos, o mediante una base epistémica, ¿no? Que pienso que de eso trata el diplomado, que nos acerca más a esta realidad material. Eh, Después, por ahí hay varias sentencias de la Suprema Corte que me gustan mucho. El ADR 948, si no me equivoco, 948 diagonal 2018, trata precisamente, es materia penal, todavía del sistema mixto, pero habla sobre la valoración de las pruebas y sobre la validez de decir que causa prueba plena respecto de qué, ¿no? Entonces, la sentencia me parece que tiene un buen ejercicio académico por lo que enseña. Y también el amparo directo que resuelve la Suprema Corte, me parece que este es el número 78-2012 respecto de las inferencias probatorias, y otra vez me parece espléndido el trabajo que hace porque nos dice cómo se construyen los indicios y qué es lo que se debe de tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de inferencias, ¿no? Por ahí también, nada más que es así, no tengo el dato exacto, hay algo que resuelve la sala superior respecto de una contradicción de criterios tratándose de la determinancia y de la presunción que significa la distribución de las cargas probatorias. Espero para mañana poder tener el dato exacto y poderlo compartir, porque esa también me parece eh, una sentencia que nos hace ir más allá, ¿no? Respecto de las reformas, me parece que ahora la justicia electoral, o sea, y sin ánimos de ofender, porque yo los admiro mucho a todos, eh,
se está quedando atrás, ¿no? A la hora del sistema de resolución de conflictos en el que estamos, ¿no? Vemos que vamos transitando a la oralidad en materia penal, transitando a la oralidad en materia mercantil, ¿no? Por ahí creo que ya también viene lo laboral, o ya está lo laboral, lo desconozco. Parece ser que también va a ser civil, familiar, parece ser que todas las materias, y se me hace que por ahí nos estamos quedando atrás en materia electoral. Sería todo, maestro. No, muchísimas gracias, Omar. Muy, muy interesante tu comentario. Y yo en lo personal, si nos puedes hacer llegar todos esos asuntos que nos platicaste, pues para mí sería muy interesante darles una estudiada nuevamente. Si me lo puedes mandar a mi correo electrónico, te lo agradecería muchísimo, Omar, y gracias por tus comentarios. Creo que tienes razón, hay que revisar también qué ha sucedido en otras materias y ver cómo podemos actualizar la materia electoral en los casos en los que nos estemos quedando atrás, como tú lo señalas, pues revisando todos estos casos, porque además es muy oportuno, porque va a venir una nueva reforma electoral y ojalá pues revisaran todos estos temas para que los puedan incorporar a la legislación, ¿eh? Muchísimas gracias, Omar, muy interesante tu participación. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Compañero Mar, no sé si lo puedes compartir mañana por el chat, ya para que tengamos más información de las aportaciones que estás haciendo. Pues realmente no recuerdo si es Enrique Cáceres o Marina Gascón, que hablan que también los sistemas judiciales van encaminados hacia dos cosas: resolución de conflictos. No, perdón, es que se me fue la idea ya. También, más o menos dicen así, que el sistema judicial tiene mucho que ver con cómo llegas hacia la verdad jurídica, porque muchas veces están destinados para la resolución de conflictos, no para llegar enteramente a la verdad jurídica. En México, el caso es de que el sistema judicial es para la resolución de conflictos, no es para llegar a la verdad jurídica. Por eso se está poniendo mucho de moda los medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación, puesto que el sistema judicial actualmente está rebasado y es una realidad que nos está tocando a todos. Entonces, sí, también quería hacer una aportación referente a la verdad jurídica. Ya la Corte Interamericana pues ha interpretado el derecho a la verdad jurídica, que es un derecho que muy poca se ha tocado. Lo ha hecho en el caso Barrios Altos contra Perú. Generalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el derecho a la verdad jurídica en delitos de lesa humanidad. Pero yo creo que se podría implementar en el sistema penal. En el electoral no creo, porque es muy expedito la resolución de los conflictos, pero sí podríamos tomar algunos aspectos para así, como lo decía usted, doctor, que se reformara para que pudiéramos tener las herramientas para llegar con más elementos a la verdad jurídica, a la verdad real de lo que ha sucedido en una elección, por ejemplo. Gracias. No, muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación. Si tuvieras ahí algún documento que estimas interesante, también te agradecería mucho si me lo mandas a mi correo electrónico y al chat de sus compañeras y sus compañeros. Si no hubiera alguna otra participación, pues de verdad les agradezco mucho a todos su atención el día de ayer y el día de hoy. Les agradezco mucho también a todas y todos los que participaron. Ojalá tengan un excelente fin de semana y seguramente van a ver que nos vamos a ver por ahí en alguna otra sesión. Gracias a todos por su atención. Sí, Jorge, adelante, ¿alguna otra participación? No, perdón, ok. Bueno, pues les agradezco muchísimo de verdad a todas y a todos. Acuérdense que aquí al principio de la presentación está mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesitaran, pues con todo gusto me pueden escribir a darío.mora@te.gov.mx. Agradezco mucho a todos sus aportaciones, Omar y Jorge, sobre todo, que participaron mucho, a Emanuel, a Víctor, Carlos, Paulina, todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias y ojalá de verdad nos podamos ver en otra presentación. Gracias, Miguel.
Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y ahí estoy a sus órdenes lo que necesiten sobre la materia electoral. Muchas gracias. Y gracias, Evelyn, por seguirnos en la presentación. Cuídense mucho, doctor. Un abrazo. Gracias, Darío. Buenas noches, gracias, doctor. Cuídense mucho, doc. Buenas noches, chicos. Te veo mañana. Hasta luego, Bye. Felipe. Que estés bien. Gracias. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta luego.